Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera sea la hora en que usted está comenzando a ver el estudio de la palabra de Dios este día miércoles ya 23 de agosto. Si mi madre estuviera viva, hoy día estuviéramos celebrando su cumpleaños, pero el Señor le plació llevarla y yo le doy gracias a Dios en verdad por esa madre que Él me permitió tener. Y entre otras cosas, bendiciones a cada uno de ustedes y una vez más, bienvenidos al estudio maravilloso de la palabra bendita y santa de nuestro Dios Todopoderoso. Así es que sin más ni más, continuamos con este estudio del libro de Apocalipsis para ver las señales de los últimos tiempos, y lo que estoy tratando de hacer es poner como fundamento un bosquejo general, un vistazo, como se dice, a ojo de pájaro. Los pájaros van desde arriba, van viendo para abajo todas las cosas, entonces es algo generalizado, pero hay conceptos, hay observaciones, hay características, hay detalles específicos que vale la pena poder entenderlos o saberlos, al menos para después ver en detalle los acontecimientos que están por venir, por acontecer, los tiempos finales en que nosotros como iglesia estaremos con el Señor para siempre. La semana pasada terminé el estudio haciendo mención de lo que era el doble tema de Apocalipsis. Decía que Apocalipsis, no sé si usted recuerda, había cubierto estas dos manos con un pañuelo, y cuando lo quité les decía: esto es Apocalipsis, quitarle lo que está tapando algo, desvelar o revelar qué es lo que tenemos cubierto. Apocalipsis es precisamente eso, y el doble tema de Apocalipsis es exactamente así. Esto hacía mención la semana pasada y con esto terminé, de que Apocalipsis es la revelación, la demostración, el presentar, el quitar el velo, aquello que ha estado cubierto o tapado, que quede al descubierto, y es una doble un doble descubrimiento que hace el libro de Apocalipsis, una doble revelación. La primera es precisamente el dar a conocer con detalle lo que es la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, como el juez victorioso y también como el juez redentor. Y además es la revelación, o el dar a conocer, o el descubrir las últimas recomendaciones, la instrucción final para la iglesia, para el pueblo santo de Dios, que es precisamente leer, oír y guardar, o sea, obedecer la palabra de Dios. Hoy día vamos a ver que aquí en Apocalipsis hay unas palabras claves o frases claves, podríamos llamarles también, de que son vitales para el entendimiento de toda esta profecía de los últimos tiempos. Y una frase o una palabra fundamental es la palabra el Dios Todopoderoso, o Dios el Todopoderoso. ¿Por qué razón considerar esto? Primero, aparece aproximadamente 8 veces en este libro de Apocalipsis, y cuando hablamos del Todopoderoso, recuerde de que para el tiempo final, el anticristo, la bestia o el diablo, Satanás, el adversario, el falso profeta, estos van a hacer unas cosas que van a impresionar a muchos, y muchos van a decir: no hay como la bestia, no hay como este personaje, este era el que necesitábamos. Harán grandes señales. Dice la Escritura de que van a ser grandes señales que van a engañar, si fuere posible, si es que fuere posible, aún a los escogidos. Ahora, cuando Apocalipsis presenta a Dios como el Todopoderoso, es como que nos está diciendo: el anticristo aparecerá, el falso profeta estará acá, Satanás estará activo, pero no es que esta trinidad satánica sea los que tienen todo el poder. No, el Todopoderoso es nuestro Dios, el creador de todas las cosas. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, dice, vea lo que dice la Escritura: yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor. Cuando dice el Señor, está hablando Dios. Yo soy el alfa, yo soy la omega, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso, el que puede hacer todas las cosas, el que está en funciones, en la capacidad de hacer todo cuanto a Él le plazca. Y no es una acción caprichosa como en el caso de nosotros. Muchas personas que tienen abundancia de dinero dicen: yo hago lo que yo quiero. Bueno, Dios hace lo que Él quiere, pero no en la misma forma de actuar del humano, sino que todo lo que Dios hace tiene un propósito, tiene un objetivo, tiene un fin especial. Por eso a Él se le llama en Apocalipsis el Todopoderoso. Capítulo 4, versículo 8 también dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Esta era la forma como Juan veía, y él escribía de acuerdo a lo que él captaba. Y dice: y no cesaban día y noche de decir, escuche, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Al Señor Dios Todopoderoso no lo podemos presentar como lo presenta la cultura asiática, como un círculo, una parte negra y una parte blanca. Eso se llama dualismo. Y es como que hay dos fuerzas que están en pugna. Como quien dice Dios y Satanás, pero no, ni siquiera podríamos llegar a pensar eso. Satanás está actuando y estará actuando durante el tiempo de la gran tribulación simplemente porque Dios se lo permitirá, porque tiene propósitos y fines específicos al permitirle hacer todas esas cosas al enemigo, al adversario, a los demonios. Pero no es que porque Satanás pueda presentarse en combate, en guerra con el Señor, ni siquiera el Señor necesita, digámoslo de esta forma, ni siquiera pensar qué es lo que le podría hacer para frenarlo. Dios no necesita nada, lo aplastaría, y es lo que va a hacer Dios en ese tiempo final. Usted puede continuar con estos versículos por razones de tiempo, si no aquí me pasaría leyendo versículo tras versículo, pero capítulo 11, versículo 17, capítulo 15, versículo 3, capítulo 16, ahí hay dos versículos muy preciosos, el versículo 7 y el versículo 14. Le leo porque dice una palabra pero maravillosa. Dice también, el versículo 7 del capítulo 16: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, porque son los juicios de Dios los que caerán sobre el morador de la tierra, judíos y gentiles, judíos y todos aquellos que no quisieron rendir su corazón al Señor, a todos aquellos que no quisieron aceptarle como el Salvador de sus vidas, aquellos que no quisieron tomar la determinación de caminar, de proceder en obediencia delante del Señor y seguir sus mandamientos. Sobre ellos caerán los juicios de Dios. Y aquí dice de que otro desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Y el versículo 14, vea lo que dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Usted siga leyendo, por favor, capítulo 19, versículo 15, capítulo 21, versículo 22. Y así como esta frase o esta palabra, Dios el Todopoderoso, también hay otras palabras claves que vienen acá en este libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la palabra ángel o ángeles. Va a haber una actividad angelical impresionante en este tiempo del fin que estamos por verlo.
ángel o ángeles aparece 76 veces. Tanto los ángeles que han guardado su dignidad, los ángeles del Dios Altísimo, los que están en la presencia del Dios soberano, como también los ángeles caídos, partiendo desde Satanás, el famoso Luzbel, aquel que cuando Dios lo creó había toda clase de música en su creación. Él es un ángel. Los demonios son ángeles, pero ángeles caídos, y en Apocalipsis se presentan ellos y se les menciona durante 76 veces. La palabra trono aparece 44 veces. Hablar del trono es hablar del trono de Dios, es hablar del lugar donde Él se sienta para regir a todas las naciones. La palabra cordero, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, aparece 29 veces. Es decir, hablar del Todopoderoso, hablar de ángeles, hablar de tronos, hablar del Cordero, hablar del juez o del juicio, que aparece 15 veces. Profecía, esta palabra aparece 7 veces y es muy primordial poder descubrirla. Si usted quiere saber, usted lo que tiene que hacer es comenzar a leer Apocalipsis. Yo le decía la semana pasada, es necesario leer el libro de Apocalipsis. Hay profecías que no las entiendo, no importa. Bienaventurado el que lee y el que escucha las palabras de esta profecía, dice el mismo libro de Apocalipsis. La palabra testigo aparece 6 veces. Es decir, todas estas son palabras importantes, palabras clave, frases importantes que nos ayudarán a entender el significado, el simbolismo, la profecía de este libro. Acá en Apocalipsis hay un versículo también que es muy importante. Llamémosle el versículo clave. Capítulo 1, versículo 7. Este es el versículo clave para todo el libro. ¿Por qué razón? Veamos lo que dice. He aquí, esto es lo que dice. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, refiriéndose a los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los linajes de la tierra, cuando estén viendo que el Señor desciende, porque es lo que dice la Escritura, de que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, tanto judíos como todos aquellos que no quisieron reconocerlo a Él, al Señor, al Cordero, al Hijo de Dios, a Jesús nuestro Salvador, a todos aquellos, cuando lo vean, van a hacer una gran lamentación, pero no van a hacer lamentación por el Señor, por el Cordero, por el Salvador. Van a hacer gran lamentación por ellos mismos, porque van a decir, tenían razón aquellos que nos hablaron del Señor, tenían razón aquellos que nos hablaron de la salvación, tenían razón aquellos que nos hablaron de arrepentimiento, tenían razón todos aquellos que nos dijeron que era necesario recibir a Cristo en nuestro corazón y seguir sus pisadas, sus huellas, sus mandamientos, su palabra, obedecerle a Él. Tenían razón, y ahora ¿qué será de nosotros? Esa va a ser la tremenda lamentación que habrá cuando el Señor aparezca. Dice, sí, amén. Ese es el versículo clave de todo el libro de Apocalipsis. De esos 22 capítulos que conforman ese libro, ese es el versículo más importante. Si nosotros tomamos este versículo clave del libro de Apocalipsis, rápidamente podemos retrocedernos a los evangelios, especialmente al evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 29 y 31. Hagámonos una comparación sobre lo que dice Apocalipsis y lo que Dios Espíritu le reveló y le inspiró al evangelista Mateo o a Leví para que escribiera esto. Y dice, e inmediatamente después de la tribulación, de lo que estamos hablando, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Y aquí ya estamos viendo, va a haber una oscuridad terrible, y la luna no dará su resplandor. Va a ser como una noche donde no habrá luz en esta tierra
Para nada. Rectifico, yo dije tendremos, no, nosotros estaremos con el Señor. Él es nuestra luz, nuestro sol de justicia. Dice, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Versículo 30, entonces aparecerá la señal, aleluya, del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Exactamente lo que dice Apocalipsis. Lo que estoy leyendo ahora fue escrito por Mateo. Aproximadamente 30 o 40 años después escribió Juan el Apocalipsis, aproximadamente en el año 70. Y dice, harán entonces, lamentarán todas las tribus de la tierra. Y dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Exactamente como escribió Mateo, como se le inspiró a él, de la misma forma se le inspiró al otro apóstol, al otro discípulo del Señor, llamado Juan el Amado. Dice, aparecerá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. Escuche, esto es clave también, de los cuatro vientos. En este momento nosotros estamos en la tierra, no estamos en los vientos. Estamos acá en la tierra, nuestros pies están pegados al suelo. Pero en ese entonces nosotros estaremos en las nubes, en el cielo, y de los cuatro vientos, dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Este versículo es muy importante y es muy clave. Ahora, entre otras cosas, este libro de Apocalipsis hace mención a sí mismo y dice ser una revelación, como lo hemos dicho anteriormente, capítulo 1, versículo 1, pero también dice que es una profecía. Es decir, el libro de Apocalipsis en sí da a conocer, o en sí contiene lo que va a acontecer en el futuro, refiriéndose al tiempo del fin. Y esta es una palabra certera. La escritura se cumplirá al pie de la letra. Este capítulo primero, versículo 3, en su primera parte dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es decir, Apocalipsis es una profecía, pero también es una carta, o en vocabulario bíblico antiguo es una epístola. Epístola es sinónimo de carta. Ahora, cuando hablamos de eso, vemos el capítulo primero y el versículo 4. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Es una carta, es una epístola. Y si es una carta para las 7 iglesias, hice mención, recuerde, la semana pasada, de que sí, originalmente, los receptores originales de este libro de Apocalipsis fueron las 7 iglesias de Asia Menor. Pero también es un mensaje para nosotros, es una carta para nosotros, es una epístola para nosotros. Ahora ya no se ve mucho. En nuestros días, lo que vivimos 10, 15, 20, 30 años atrás, que estamos pendientes, hasta llegamos a saber a qué horas pasaba el cartero, por si nos habían enviado una carta del extranjero, los familiares. Y cuando veíamos que el cartero levantaba la tapa del buzón o echaba en la rendija una carta, después que se iba, casi de inmediato, si es que estábamos en casa, salíamos a ver quién enviaba esa carta. Y si era de algún familiar, entonces abrirla, y si estábamos haciendo algo, dejábamos de hacerlo. Lo importante era leer la carta de nuestro ser querido, de nuestro familiar, de nuestro pariente,
del hermano, del tío, de la hermana, de papá, de mamá, de quien fuera. Ahora, si Apocalipsis es una carta, como así mismo se expresa, si es una carta, si es una epístola, ¿qué estamos esperando para leer esa carta? Por eso le digo, es importante leer el libro de Apocalipsis. Usted puede confirmar esto también, capítulo 1, versículo 11 de Apocalipsis, es una carta. No dice, esta es una carta, pero ve lo que dice, que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Es decir, vas a escribir y después se los envías. Va a ser una carta para todos. Pero Apocalipsis también dice, de sí mismo, dice que es una visión. Capítulo 9, versículo 17. Dice, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Esa clase de animales no los hemos visto en el tiempo del fin, ahí aparecerán. Y de su boca salían fuego, humo y azufre. Es decir, Apocalipsis dice de sí mismo que es una visión, pero también es tan maravilloso este libro que contiene descripciones, da a conocer, en otras palabras, al mismo Señor Jesucristo en su gloria celestial. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al Señor se le presenta como a uno semejante al Hijo del Hombre. Capítulo 1, versículos 13 al 18. Aquí se presenta al Señor de una forma magistral, de una forma sublime, de una forma maravillosa, de una forma incomparable. Porque dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, es decir, como el Señor Jesucristo, es lo que Juan vio. Y dice, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, al bronce lustroso, al bronce resplandeciente. Dice, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol, como cuando resplandece en su fuerza. Mire qué tan maravilloso es esa presentación de Jesucristo, que el mismo Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Lo vio en su gloria y al verlo, no quedaron fuerzas en él al ver tanto esplendor, tanta gloria, tanta majestad mostrada delante de sus ojos, que cayó como muerto, dice, a sus pies. Y entonces dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, es decir, le puso la mano en el hombro, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o en otras palabras, y del infierno. Ese es nuestro Señor. ¿Cómo se le presenta acá en el libro de Apocalipsis? Y este pasaje del capítulo 1, versículos 13 al 18 que he leído, si nosotros lo comparamos con la visión que tuvo el profeta Daniel, vea lo que dice capítulo 3, versículos 24 y 25, tratando de hacer una comparación. Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego?
Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4, no 3, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y es más, y dijo: y el aspecto del cuarto, porque él conocía a aquellos 3 que fueron echados en ese horno, a Sadrach, Mesach y Abednego, los nombres que le dieron los babilonios. El rey los conocía. Y cuando vio a ese cuarto, lo vio diferente, porque dijo: el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Era diferente. Y la visión que tuvo Juan al mostrársele el Apocalipsis es impresionante. También el cordero es presentado como si hubiese sido inmolado, como el cordero inmolado. Capítulo 5, versículo 6, en su primera parte dice: y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos. Mire, hagámonos la idea. Es como que esto fuese el trono. Y aquí está el cordero. Dice que estaba en medio de los 4 seres vivientes, 2 acá y 2 acá. La descripción de los seres vivientes la vimos recientemente en los versículos anteriores. Y aparte de eso, también en medio de los ancianos eran 24 ancianos alrededor, 4 seres vivientes, el trono, el Padre sentado, y en medio, dice que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Así se le presenta al Señor Jesucristo. También se le presenta al Señor como el pastor que conduce a su pueblo a fuentes de agua de vida, como el pastor que conduce a la iglesia, como el pastor que conduce a los creyentes, como el pastor que conduce a los redimidos a fuentes de agua de vida. Capítulo 7, versículo 17. Porque el cordero, dice la escritura en Apocalipsis, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Este es el Señor Jesucristo, como es presentado en Apocalipsis. También se le presenta como el cordero que está en pie en el monte Sión, junto a los 144,000 sellados. Capítulo 14, versículo 1. El cordero en pie en el monte de Sión. En el monte de Sión. Si usted recuerda, ¿qué pasó en el monte de Sión? ¿Por qué se le menciona? ¿Por qué sabemos del monte Sión? Porque en el monte Sión es cuando Dios, el Todopoderoso, se le presentó a Moisés por primera vez. Y Moisés quedó espantado porque decía: ¿qué es esto? Es una zarza que arde en fuego pero que no se consume. Y una zarza seca, al prenderse en fuego, se consume en un 2x3. Pero Moisés vio esa visión. Y de en medio de esa zarza salió una voz que le decía a Moisés: Moisés, quita el calzado de tu pie, porque el lugar donde estás santo es. Entonces Moisés quedó impactado. Ese es el monte de Sión, donde Dios escribió con su propio dedo y dio las leyes a su pueblo Israel. Entonces, aquí en Apocalipsis se le presenta al Señor Jesucristo parado en el monte Sión, pero no solo, sino que con 144,000 sellados salidos de la gran tribulación. Capítulo 14, dije, versículo 1. Y dice la escritura: bendito sea el Señor. Después miré, y he aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Así se le presenta al Señor.
pero también en Apocalipsis se le presenta como el jinete del caballo blanco. Bendito sea Jesucristo, capítulo 19, versículo 11, el jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto. Wow. Nosotros vemos el cielo, pero Juan no lo vio como nosotros lo vemos. Es como que se hiciera una abertura en el cielo, sea de día, sea de noche. Pero ¿qué pasaría si nosotros vemos como que se corre una cortina o algo? Así lo vio Juan. Y dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Al Señor Jesucristo aquí en Apocalipsis también se le presenta como el Cordero con sus ropas teñidas en sangre. Bendito sea el Señor. Gracias por morir en la cruz, bendito Jesús. Y con su propio nombre, el Verbo de Dios. Capítulo 19, versículo 13. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el nombre que vio Juan el amado en esa manifestación plena y gloriosa, en esa visión celestial del Cristo de la gloria. Su nombre, el Verbo de Dios. Y que dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, ¿acaso no dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios? ¿Y cuál es el nombre con el que se identifica el Señor en Apocalipsis? El Verbo de Dios. También al Señor se le deja ver. Apocalipsis permite ver al Señor Jesucristo como el Cordero que alumbra a la nueva Jerusalén, a la nueva ciudad de Jerusalén. Él es la fuente de luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí jamás andará en tinieblas. Bendito sea el Señor. Es que es una manifestación preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, en Apocalipsis. Y eso es lo que estamos a punto de ver. Nosotros nunca tuvimos la oportunidad, no hemos tenido la oportunidad que tuvo Juan de caminar junto al Señor en esta tierra, mucho menos de ver al Señor manifestado en toda su gloria celestial. Pero estamos a punto de ver todo esto. Capítulo 21, versículo 23. Dice la Escritura, la ciudad, la nueva Jerusalén, en otras palabras, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. En otras palabras, el Cordero de Dios es la fuente de luz que alumbra a la nueva ciudad de Jerusalén. Esa ciudad que se presenta en el libro de Apocalipsis y que estamos a punto nosotros de estar metidos en todo eso. ¿Acaso no es maravilloso este libro? ¿Acaso no se le presenta al Señor? Mire usted que se congrega domingo tras domingo, estamos alabando, exaltando, glorificando, enalteciendo el nombre de nuestro Señor, porque sabemos de que Él es único y Él es el sublime, pero estamos a punto de verlo en toda su esencia, en toda su manifestación gloriosa, celestial. Por esa razón es importante entender, comprender, saber un poco, ver detalles de este libro de Apocalipsis. Que Dios me los bendiga grandemente. Y la otra semana continuaremos con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Dios les guarde y les bendiga a ustedes y a sus familias. Hasta luego. Bendiciones.